La mañana de hoy, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES presentó su informe de coyuntura económica del primer trimestre del año 2014. Y para conversar sobre esta publicación y sus hallazgos, se encuentra con nosotros su director ejecutivo, Juan Sebastián Chamorro. Juan Sebastián, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Juan Carlos, por la invitación. Juan, entre la masa de información que ustedes presentan aquí, uno de los datos que más llama la atención tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Ustedes definen un crecimiento de 4.6% en términos reales para el año pasado, y esto es menos que el 2011 y menos que el 2012. ¿A qué atribuyen ese fenómeno? Efectivamente, el crecimiento ya cerrado al año 2013 se da en una estimación de que ya FUNIDES lo venía anunciando. Nosotros habíamos dicho y proyectado un 4.5, sin embargo, pues la cifra final del Banco Central de Nicaragua fue 4.6, muy cerca a la que FUNIDES había pronosticado. Hay varios factores que están detrás de este número, cosas positivas y cosas no tan positivas. En primer lugar, se mostró un crecimiento bastante importante del consumo, ¿verdad? En los indicadores del consumo doméstico hay un repunte en el 2013. Las inversiones cayeron, que es un tema que nos tiene relativamente preocupados, ¿verdad? Porque hay que estarlas vigilando. Las inversiones son prácticamente el combustible para seguir creciendo. Y el sector externo el sector externo entendido como exportaciones e importaciones tuvieron una variación un poco mezclada. Las importaciones bajaron, esto en términos de monto en dólares, y las exportaciones aumentaron. Entonces, si uno combina todos estos factores, tenemos este crecimiento. En el caso de las exportaciones, lo que más creció fueron las exportaciones de zona franca. No así la de mercancías. Estamos hablando de los productos de las maquilas. Maquila, componente automovilístico como los arneses, ¿verdad? Y maquila principalmente. Y las mercancías hubo una caída de aproximadamente 10%. Entonces, lo que salvó, digamos, a que las exportaciones cerraran en positivo fueron las zonas francas en el 2013. Ya tenemos los primeros datos de los 3 primeros meses de este año y estamos viendo que las mercancías están recuperando levemente. Es decir, pareciera ser que este crecimiento del 4.6 se desaceleró en la segunda mitad del año 2013, venía creciendo relativamente alto, después a partir de junio, de julio, agosto, empezó a descender. Tal vez está relacionado con la caída también de los precios de algunos productos de exportación como el café, pero ya vemos de que en diciembre, enero y febrero del 2014 viene repuntando un poquito la actividad. Pues entonces creemos nosotros de que efectivamente había una caída de 5% que se creció el año 2012, que fue un muy buen año para la economía, se bajó a 4.6 por estos factores. No deja de ser una tasa aceptable, de hecho es una de las mayores en la región, pero como hemos resaltado en FUNIDES, a pesar de que sea una tasa muy buena, tenemos que crecer 2 puntos más para poder cubrir los rezagos que actualmente agobian a la economía en Nicaragua. Así que yo creo que en términos generales la economía creció bastante bien, con estos matices, ¿verdad?, que hay que seguir en detalle, como el caso de las inversiones. En el caso particular de las inversiones, ustedes señalan que la inversión pública creció un 22.3%, y eso tiene un contraste dramático con la inversión privada, que reportan en un 2.3%. ¿Qué nos dice esa comparación? Bueno, en primer lugar, creo yo que es importante mencionar el esfuerzo, el impulso fiscal que tuvo el gasto público en el año 2013. Esto significa de que el gobierno impulsó programas de inversión pública para generar crecimiento y eso explica, y de hecho por 2 años seguidos, el año 2012 y el año 2013, se han incrementado el programa de inversiones públicas. Cuando vemos las inversiones privadas, efectivamente el crecimiento fue menor, pero explicado principalmente por la importación de bienes de capital, la importación de maquinaria y equipo. Hay otros indicadores de la inversión que sí mostraron, estas de hecho bajaron un 11%, la construcción aumentó, de tal manera de que lo que jaló para abajo las inversiones se debe principalmente a la importación de equipos y maquinarias. Indagando nosotros qué es lo que pudo haber pasado, nos encontramos que en el 2012 hubo una fuerte
inversión, una fuerte importación de maquinaria, de equipos de capital, particularmente las turbinas de los campos eólicos que están ahora ya generando en Riva. Entonces pudo haber habido también un salto bastante pronunciado en el 2012, de tal manera que en el 2013 pues, se ve como una caída, pero sigue habiendo una inversión importante. Lo que pasa es que la base que se toma el 2012, que fue un muy buen año para las inversiones, algo de lo cual hay que estar preocupado, pero creemos nosotros que puede ser un efecto, digamos, producto de este incremento que hubo en el 2012. Si Tumarín se da, ¿verdad?, como todo parece indicar, eso ayudaría a que las proyecciones de crecimiento en el 2014 y sobre todo en el 2015 sean más altas, ¿verdad? Es decir, el país necesita de estas inversiones estratégicas para poder crecer. Mencionabas el asunto de la baja en los precios del café. ¿El problema de la roya ha servido para exacerbar, digamos, esa crisis del café? Mira, nosotros llevamos una encuesta en consumidores en todo el país, una encuesta que levanta FUNIDE, y las cosas que se presentaron, están los datos en este informe de coyuntura, es de que la capacidad adquisitiva de la gente del norte fue severamente golpeada, ¿verdad? Es decir, hay una crisis desde el punto de vista de la percepción de los hogares, de cómo se sienten ellos con relación al año anterior. Algo que de hecho pues no nos debería de causar mucha sorpresa porque se ha venido hablando todo el año de la crisis del café, pero pone en relevancia el hecho de que aquí no solamente estamos hablando de precios internacionales y de exportaciones, estamos hablando de hogares que dependen del café y que ya están sintiendo en sus presupuestos una caída de su poder adquisitivo. Eso ya lo levanta la encuesta de FUNIDE, y esperamos de que el incremento que ahora se dio en febrero de los precios del café pueda revertir en algo. Pero independientemente de eso, pues queda abierta la discusión. FUNIDE ha trabajado el tema del café en reiteradas ocasiones, se hizo un análisis de, por ejemplo, los pequeños cafetaleros que han sido sumamente exitosos, estudios de casos están en la documentación de FUNIDE, es algo que hemos estado investigando continuamente, y esto abre la discusión sobre ¿qué se debe hacer con este sector tan importante, ¿verdad? Porque también hay la afectación de la roya, como todos sabemos, se debe a cuando los cultivos son mayores, ¿verdad?, etcétera. Entonces todo esto, esta crisis realmente debería abrir una posibilidad de diálogo ante la crisis existente, ¿no? ¿Ha sido efectivo el gobierno a la hora de darle una respuesta a la crisis de la roya? ¿Cómo valoran ustedes lo que se ha hecho? Yo creo que esto es un trabajo en conjunto, ¿verdad? La verdad es de que es un problema bien complejo, realmente no es la solución, no se la puede uno asignar a ningún sector en particular. Ha generado algún tipo de debate el tema de este fondo, porque se ha interpretado como una especie de impuesto, pero yo creo que al final del día ese es el tipo de soluciones que tenemos que pensar para solucionar nuestros problemas cíclicos en una economía altamente agropecuaria. Cuando los tiempos de vacas gordas, recoger un poquito de realitos para prepararnos al momento de las vacas flacas. Y esa es la lógica de tener algún tipo de colchón de recursos para poder atacar la crisis. Es decir, si el sector, y aquí no estamos hablando solamente del café, estamos hablando de cualquier sector. Si el sector no se organiza, nadie lo va a hacer por ello. Entonces creemos nosotros que es importante, y el sector público obviamente con la consecución de recursos externos, con préstamos concesionales, etcétera, también puede ayudar, pero es el liderazgo de cada uno de los sectores los que debe de influir en generar este tipo de política. En el caso de los empleos y salarios, ustedes reportan que el empleo formal creció un 8% en el 2013. Ese es un número bastante bueno, ¿no? Es un número bueno. Recordemos que el número este es el incremento de la masa de asalariados del INS, que aumentó un 8%. No significa de que el empleo haya crecido un 8%. Lo que podemos decir es que en algunos sectores la formalización, es decir, un empleado, colaborador que trabajaba en el sector informal pasó a ser parte del INS, entonces no necesariamente tiene que interpretarse. No son nuevos trabajos. Lo importante es que los afiliados del INS aumentaron un 8%, y en algunos sectores, como la minería, por ejemplo, aumentaron en más del 20%. Entonces, perdón, del comercio aumentó más del 20%. Esto puede ser objeto de mayor análisis.
se puede haber dado, por ejemplo, una mayor fiscalización y por lo tanto una incorporación del sector comercio. Estamos viendo qué es lo que está pasando, pero hay sectores que son formales y crecieron, como por ejemplo el caso de la minería, donde los trabajadores mineros están... y uno de los rubros más fuertes ahorita. Sí, de uno de los que más creció el año pasado. Ahí tenemos un incremento del empleo del 4%, en el sector bancario aumentaron casi el 7%. Entonces ahí sí, en esos sectores se podría decir de que hubo un crecimiento del empleo bastante aceptable, tomando en cuenta, ¿verdad?, que estamos hablando de la incorporación a la fuerza laboral de unas 50.000 personas, que es un poco menos de lo que realmente los jóvenes están incorporándose a la fuerza laboral efectiva. Pues entonces ahí todavía pues queda una tarea pendiente, pero podríamos decir que fue un año relativamente bueno en la generación del empleo. Cuando ya se toma el empleo formal y el empleo informal, nuestros cálculos, que el empleo puede haber crecido alrededor del 4%. La otra cara de esta moneda tiene que ver con la calidad de los salarios, por así decirlo. Ajustados a la inflación, los salarios subieron apenas un 0.3%. ¿Esto es un crecimiento modesto, es pobre? ¿Cómo debemos evaluarlo? Es un crecimiento modesto si se toma en cuenta en términos globales. La forma más efectiva de aumentar el salario es aumentando la productividad, que es el reflejo de que el salario es el reflejo de la productividad de la persona. Pero detrás de este número de 0.3% se esconden, digamos, unas dinámicas diferentes. Por ejemplo, en el caso de la minería, el incremento en el salario real, es decir, ya ajustado por inflación, aumentó más del 8%. Y esto te indica de que el sector minero está contratando gente y para hacerlo tiene que subir el salario nominal de una manera más alta de lo que sube la inflación. Y así hay otros sectores que se está viendo cierto dinamismo. En algunos, por el otro lado de la moneda, en algunos sectores como la construcción y el comercio, los salarios nominales permanecieron prácticamente estable y eso hizo que la inflación, que fue del 5.7%, relativamente baja, se comiera, digamos, la capacidad real adquisitiva. En promedio, los sectores que crecieron y los sectores que no crecieron en poder adquisitivo es que se encuentra entre 0.3, pero la información es variada por el sector económico. Juan Sebastián, tenemos que tomar una pausa, pero cuando regresemos quiero ahondar en el tema de la productividad porque es uno de los más importantes y los que debería de preocupar más a Nicaragua. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta noche. Estamos con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, conversando sobre su informe de coyuntura económica. Juan Sebastián, estábamos hablando del problema de la productividad en Nicaragua y nuestro país es casi el menos productivo de la región. Entiendo que en 2 décadas se han mantenido los mismos niveles y que probablemente incluso puede ser que hayan bajado. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la productividad de Nicaragua? Bueno, en primer lugar, los datos que mencionas, Juan Carlos, tienen que ver con informes del Fondo Monetario Internacional que hizo un estudio de lo que se llama contabilidad del crecimiento para Centroamérica y que en FUNIDES retomamos los datos y lo hicimos de nuevo para el caso de Nicaragua y los resultados que nosotros encontramos son muy parecidos a los del Fondo Monetario. Esta contabilidad del crecimiento básicamente lo que dice es lo siguiente: cuando un país crece en base a sus recursos, como es recurso humano o el acervo de capital existente. La combinación de estas dos cosas te genera la tecnología y esto te da a su vez la productividad de todos estos factores, lo que se llama la productividad total de los factores. Y estas tres cosas básicamente te pueden explicar el crecimiento de un país. Por eso es que países como Japón, Estados Unidos, etcétera, a pesar de ya estar en etapas de envejecimiento de su población, de que su capital humano está achicándose, las economías siguen creciendo porque crecen en base a innovación tecnológica. Nosotros estamos muy lejos de Estados Unidos y Japón, obviamente, pero siempre en toda economía, sin importar su nivel de desarrollo, la tecnología y sobre todo pues la productividad juega un papel fundamental para poder crecer. Entonces, en esta contabilidad del crecimiento encontramos, al igual que el Fondo Monetario, que Nicaragua ha prácticamente crecido cero en avance tecnológico, lo cual no debería llenarnos de mucha sorpresa porque sabemos
que en Nicaragua estamos haciendo uso de la tierra de una manera extensiva. La frontera agrícola prácticamente ha venido avanzando hasta llegar al Mar Caribe y estamos haciendo un uso, yo diría, no tan eficiente del bono demográfico, aprovechando... La inversión en educación es muy sí, pequeña. es muy pequeña, entonces estamos, como quien dice, creciendo en base a una mayor utilización de los recursos, pero esto se va a acabar. La frontera agrícola ya llegó al mar, entonces tenemos que regresar hacia el centro del país y pensar, bueno, ¿qué han pasado con todas estas tierras productivas que no las estamos aprovechando de la manera más eficiente? Por ejemplo, en el caso de la carne, Nicaragua es el país menos productivo por hectárea en kilos de carne, a pesar de ser un país eminentemente ganadero y tenemos siglos de hacerlo y hacerlo muy bien. En el caso de la leche, otro ejemplo, 3.1 litros por vaca por día, y países como Costa Rica tienen 12. En el maíz blanco tenemos el rendimiento por manzana más bajo de la región. En sorgo no estamos tan mal, en arroz estamos en medio. De tal manera de que tenemos una serie de indicadores que nos muestran de que podemos crecer tal vez 2 puntos porcentuales más si pudiéramos generar estos incrementos en las productividades. Y lo más interesante es que hay países que lo han logrado. En el mismo estudio del Fondo Monetario se muestra, por ejemplo, República Dominicana y Panamá, y la contabilidad que ellos realizan muestran de que 2 puntos porcentuales del crecimiento de esas economías, que fueron de 5.3 y un poquito arriba de 6 en Panamá, se debe a una innovación tecnológica, a un incremento en la productividad de los factores, mientras que Honduras y Nicaragua prácticamente es cero. Aquí también hay que aclarar de que no estamos hablando de investigación y desarrollo en nuevas tecnologías, simplemente hacer mejor las cosas. Un mejor uso de los recursos con los que se cuenta. Y hay sectores que lo están haciendo. Digamos, por ejemplo, los rendimientos del azúcar. La industria del azúcar en Nicaragua no tiene nada que envidiarle a países desarrollados. Igual con el maní, tenemos rendimientos de maní tan altos como en el sur de Estados Unidos. De tal manera de que tenemos, digamos, la posibilidad y sobre todo la base natural, los recursos naturales y los recursos humanos para poder lograrlo. Entonces, incluimos esto en la presentación del informe de coyuntura porque queremos resaltar en FUNIDES la importancia de este tema. Es decir, si queremos realmente crecer, si queremos que los salarios reales crezcan, si queremos encontrar esos 2 puntos, crecimos al 5, poco menos del 5%, en FUNIDES decimos que queremos crecer al 7%, ¿a dónde están esos 2 puntos? Nosotros creemos, estamos convencidos de que la productividad es una receta adecuada para lograrlo. Y en el curso del año vamos a estar realizando estudios puntuales, porque tu pregunta es qué podemos hacer. La respuesta va a depender de cada uno de las áreas. Políticas a favor de la productividad en leche no necesariamente son aplicables para el maíz o para sectores no agrícolas, para el sector PYME, por ejemplo. Cada sector tiene su dinámica diferente, su conjunto de políticas apropiados, y la idea de FUNIDES es, con distintas instancias, invitar a una discusión sobre este tema y tratar de encontrar las políticas tanto del sector público como del sector privado para mejorar esta productividad que tanto... Basándonos en este primer trimestre que ustedes han desmenuzado en este informe, ¿cuál es el mejor escenario para la economía nicaragüense en el transcurso del 2014? Creemos de que va a crecer a unas tasas parecidas a las que creció en el 2013. Los precios de los productos de exportación van a mostrar algunas tendencias mixtas. El café, como ya sabemos, está afortunadamente a la alza. Creemos que así se va a mantener en el 2014. La carne podría estar con un buen precio, el oro no, por la recuperación económica mundial va probablemente a bajar un poquito. El azúcar no está en los mejores precios, pero tampoco está en los más bajos. Entonces nosotros creemos que de continuar la situación así, ya las exportaciones en este primer trimestre, en estos primeros 2 meses, que ya tenemos datos cerrados, muestran el de mercancías, incluso muestra un incremento. Así que creemos que de no pasar nada dramático, por así llamarlo, podríamos estar creciendo al 4.1, 4.5%. ¿Cuáles son los riesgos que podrían impedir llegar a esa meta? Bueno, nosotros siempre ponemos los escenarios de riesgo. Uno puede ser la
algo que pueda pasar en Venezuela y que recursos que están actualmente viniendo no lleguen, ¿verdad? Eso es algo que siempre nos preguntan en FUNIDES, y pues nuestro escenario ahí no le asignamos ninguna probabilidad al evento, simplemente hacemos unas simulaciones y decimos que bueno, podría disminuir el crecimiento hasta el 3%, digamos, podría bajar un punto, pero de nuevo esto va a depender de muchos factores. Y el de oportunidades, un escenario más positivo, va a depender, si Tumarín arranca, digamos, ahí sí podría también haber un incremento en la tasa de crecimiento hasta del 5 o 6% en el 2015. ¿verdad? Yo creo que el escenario no se muestra tan desfavorable, digamos, sobre todo en el 2015, a nivel mundial, la economía de Estados Unidos está creciendo. Los riesgos que había en la zona euro también se están disipando, ya no hay tanto riesgo de un quiebre de la Unión Monetaria en Europa, así que yo creo que el escenario general, digamos, del cual nosotros dependemos mucho, es un poco más favorable de lo que fue, digamos, durante la crisis, etcétera. Así que yo no esperaría grandes sorpresas con el crecimiento, y ojalá podamos llegar a este 5 o 6%. A propósito del proyecto de Tumarín, el gobierno también está promoviendo el megaproyecto del Canal Interoceánico, y se habla de que se empezará a construir a finales de este año o en el 2015. ¿Eso entra en los cálculos de ustedes de alguna manera? Nosotros no tenemos ninguna documentación con relación al canal, documentación reciente, valga la redundancia, tal manera de que si no tenemos nada sobre lo cual poder analizar, pues no es una variable. No nos pronunciamos, digamos. Esperemos, ¿verdad?, de que estén los estudios y así poder nosotros decir algo con relación a eso. ¿Nicaragua sigue dependiendo mucho de Venezuela como socio de negocio? ¿Estados Unidos es el número? ¿Cuál es el balance, digamos, de importancia entre Estados Unidos y Venezuela como socios comerciales de Nicaragua? Estados Unidos es el primero, Venezuela el segundo. En algunos rubros, obviamente, el petróleo, Venezuela es el principal, digamos, casi el total proveedor de petróleo, pero en términos globales el comercio con Estados Unidos es todavía mayor que con Venezuela. Yo creo que independientemente de lo que pueda pasar en Venezuela en un futuro, yo soy bien optimista en el sentido de que Venezuela ahí va a estar, y nuestros productos ya llegaron a Venezuela, la carne, la leche, el aceite. Entonces, independientemente, digamos, de la inestabilidad política, allá, yo creo que en el largo plazo los distribuidores, el sector privado, los consumidores venezolanos ya conocen nuestros productos, y creo que eso es algo positivo. Entonces, en términos comerciales no veo, digamos, unos grandes riesgos. Obviamente está la otra parte de la factura petrolera, donde sí habrían algunos riesgos de darse algo, pero en términos comerciales yo creo que la relación con Venezuela va a ser estable en un futuro, siempre. Bueno, Juan Sebastián, muchísimas gracias por compartir con nosotros los hallazgos del reporte de coyuntura económica del primer trimestre del 2014, que está disponible en línea en la página www.funides.com, así que ustedes también pueden acceder a él desde sus hogares. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana en otra edición de Esta Noche. Buenas noches.